¿Quién fue Miguel Ángelo Merisi da Caravaggio? Comenzaremos explicando que fue un pintor del siglo XVII que rechazaba el reformismo. Nace en el 1571 en Milán y fallece en el 1610. Vivió casi toda su vida en Roma, pero por su fuerte carácter también transcurre parte de sus últimos años en Nápoles, Malta y Sicilia. Es considerado como el protagonista de la revolución pictórica barroca, aparte de ser el padre del naturalismo. Caravaggio se aleja rotundamente de la idealización, centrando su atención en la representación de la realidad tal cual. Según el libro El ocaso del amanecer, se observan dos periodos en la pintura de Caravaggio. El primer periodo llamado experimental, que va desde el 1592 hasta el 1597. El segundo periodo, denominado madurez, va desde el 1597 hasta el 1606. Dentro de las obras tempranas, o sea, en su periodo experimental, se encuentra su versión de Bacco en el 1598. En el segundo periodo encontramos obras como La Vocación, El martirio de San Mateo, La conversión de San Pablo, La crucifixión de San Pedro, La duda de Santo Tomás, que va desde el año 1602 y 1603, La muerte de la Virgen en 1605 a 1606 y por último Los discípulos de Emaús. En este último, Los discípulos de Emaús, es lo que explicaremos a lo largo del video. El contexto histórico de la obra, Los discípulos de Emaús. La pintura narra acerca de la cena que tuvo Cristo con dos de sus discípulos encontrados en el camino de Emaús. Dichos discípulos son mencionados en el Evangelio de San Marcos y San Lucas. Lo que narra básicamente la historia es acerca de que los discípulos no podían reconocer al Mesías. Sin embargo, cuando éste hizo la Eucaristía, se les abrió los ojos y pudieron reconocerlo. En la pintura de Caravaggio se puede reflejar esto, lo último que mencioné. Un punto destacable es acerca de que el artista usó una técnica que era muy frecuente en las pinturas venecianas, dibujar a un sirviente al lado del Mesías. Otro punto destacable es acerca del cesto de frutas. Los críticos decían que fue un error colocar un cesto de frutas al lado del Mesías, ya que Cristo había resucitado en primavera y el cesto de frutas correspondía a otoño. Sin embargo, el artista lo había hecho a propósito, ya que para él cada fruta simbolizaba algo en la historia. Por ejemplo, la manzana que se puede ver en la pintura reflejaba el primer pecado realizado por el hombre. Como últimos detalles a rescatar, vemos que los discípulos son los únicos que pueden reconocer a Cristo realizando el mismo gesto que hace Dios en el juicio final de Miguel Ángel. También Caravaggio supo representar la divinidad usando colores que otorgaban una especie de luminosidad a Cristo en los fondos. El número 7. El único que no se ha dado cuenta es el posadero, quien se mantiene tranquilo y sin sorpresa. Número 8. Existen elementos que parecen tan reales que pareciera que se estuvieran saliendo del lienzo. Por ejemplo, el parche de codo, quien podría ser de Cleofás, o la concha de Santiago que aparece en su poncho. Número 9. En relación al rostro de Cristo, debería estar con sombra el posadero. Sin embargo, está muy bien iluminado. Otra característica de Cristo es que su aspecto juvenil de los personajes que vemos. Vemos el tenebrismo en el juego de luz de la obra, zonas iluminadas que contrastan con zonas oscuras, sobre todo en los fondos. Característica número 1. La obra es pintada aproximadamente entre el 1599 y 1606. Número 2. Es pintada en óleo sobre lienzo. Número 3. Mide 1,40 m por 1,97 m. Número 4. Actualmente está localizada en el National Gallery de Londres. Número 5. Representa un episodio descrito en el Evangelio de San Lucas, donde después de la resurrección, Jesús se revela a dos discípulos. Mientras Cleofás y un amigo suyo se dirigen a Emaús, un pequeño pueblo a kilómetros de Jerusalén, se une a ellos un peregrino desconocido. Poco después, durante la cena en una taberna, el peregrino desconocido parte el pan y menciona las palabras que dijo Cristo durante la última cena. Ese instante de asombro, lleno de expresión, donde los discípulos reconocen a Cristo resucitado, es el que plasma Caravaggio.
Número 6. Se observa la dramatización en el momento en el que los discípulos lo reconocen. El de la derecha extiende los brazos simulando el acto de la crucifixión. También vemos sus manos, tan crudas, tan reales. Mientras que el personaje de la izquierda, que da la espalda, que probablemente sea Cleofás, se agarra de la silla como si se fuera a parar. De esta forma identificamos la característica del barroco, la mezcla entre lo teatral logrado por un efectivo manejo de la luz y del movimiento. 10. La naturaleza muerta que se observa en la mesa es otra característica de Caravaggio. Esta da la impresión como si se fuera a salir. Observamos también la descomposición de algunas frutas, tales como las manzanas. Esto simboliza el pecado o también su opinión sobre lo efímera que es la vida y cómo ésta transcurre. Número 11. Mencionamos que su obra está caracterizada por el naturalismo, porque se inspira en lo natural. Toma como inspiración todo lo que ve, como en los personajes, por ejemplo, las características de las personas que ve en la calle, los escenarios a su alrededor, como vemos en este caso la taberna y el mesón, hasta incluso la vestimenta, que pertenece a su época.